Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jessie, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a seguir ahondando en el tema de la educación sexual integral. ¿Qué tienen en común Alfred Kinsey, el padre de la educación sexual integral, y la mega industria pornográfica de Playboy? Aparte del corbatín de moño, quédate hasta el final porque en este video seguiremos ahondando en la cloaca de perversiones e intereses de la que emerge la educación sexual integral, cuyo padre teórico es Alfred Kinsey, y su relación directa con la cultura e industria de la pornografía. En primer lugar, hablaremos de qué manera se deconstruyó al hombre de familia, deconstruyó en términos progres, para convertirlo en el hombre moderno de la cultura Playboy, ya que sin este primer paso no hubiera sido posible infectar a las mujeres con la ideología feminista ni trastornar a los niños con la ideología LGBT, logrando así la ambición más grande que los totalitarios globalistas tienen desde sus orígenes: destruir el modelo de familia tradicional para dejar a los individuos atomizados y desarraigados. La deconstrucción del hombre se logró mediante la cultura del hiperindividualismo hedonista, por medio de la industria pornográfica. La mayoría de las personas de todas las edades se sienten incómodas al hablar mal de la pornografía, del verdadero daño que hace este a la sociedad, porque tenemos muy metido en la cabeza que criticar a la pornografía es cosa de moralistas religiosos, de señoras que van a misa todos los domingos. Y precisamente es difícil criticar a la pornografía porque tenemos tan machacado el discurso de que consumir porno es una elección personal en la que los demás no tienen por qué meterse. Y por otro lado tenemos la idea de que las personas que graban ese tipo de contenidos también lo hacen por decisión personal para ganarse la vida. Y no sé a ustedes, pero para mí esta mentalidad tiene una similitud muy llamativa con el eslogan "Mi cuerpo, mi decisión". Acá surge un ejemplo de cómo se manipula el discurso en favor de la pornografía y la explotación sexual, otorgándole valores positivos como libertad de decisión y autonomía corporal. Pero ¿podemos realmente hablar de libertad de decisión cuando la información que recibimos es incompleta, sesgada y manipulada? Repasemos un poco la historia de cómo se fueron dando los hechos de la destrucción del hombre dentro del contexto de la revolución sexual. A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el año 1950, se destruye el modelo masculino, protector y proveedor de familia tradicional para reconfigurarlo. Todo esto es propiciado y justificado en base a los estudios perversos de Alfred Kinsey y sus colaboradores. Por cierto, Alfred Kinsey es considerado en Norteamérica el padre de la revolución sexual. Aparece en escena Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, quien abiertamente declaró ser admirador de Kinsey. Recordemos que Kinsey afirmaba que el incest-to, el bestialismo, la pedofilia eran comportamientos sexuales normales en los seres humanos. En un artículo de la BBC titulado Obituario Hugh Hefner, realizado tras su muerte, nos relatan lo siguiente. Su revista, la Playboy, se convirtió en una biblia para los varones estadounidenses de clase media de la posguerra. El lanzamiento de los informes de Alfred Kinsey sobre el comportamiento sexual humano desafió las creencias convencionales sobre la sexualidad y planteó temas que hasta entonces habían sido tabú. Y esta es una de las frases más famosas de Hugh Hefner. Kinsey fue el investigador, yo fui el panfletista. Fueron los experimentos sexológicos de Kinsey los que motivaron a Hefner a fundar la revista Playboy. Acá tenemos el primer punto importante. Cronológicamente, el infame informe Kinsey sobre el comportamiento sexual humano es publicado en 1948 y la revista Playboy es lanzada por primera vez en 1953. Segundo dato importante, es la Nelson Rockefeller Company la que subvenciona a Kinsey para realizar los experimentos sexológicos. Esta subvención a Kinsey y sus colegas está perfectamente detallada en la página web de la Rockefeller Foundation. Esto es importante porque la familia Rockefeller era el George Soros del siglo XX. Ellos financiaban el lobby político para transformar una sociedad determinada política, económica y culturalmente. Con el dinero de la corporación Rockefeller, los informes de Alfred Kinsey y la revista Playboy inicia la revolución sexual en Estados Unidos. Y luego esto se expande rápidamente al resto de nuestros países.
80 años más tarde, en la actualidad, estamos en un punto de la historia en que las chicas, incluso adolescentes, ven como una aspiración prostituirse en internet en plataformas como OnlyFans, ya que ellas lo ven como un derecho y una expresión de su libertad. Y tenemos a políticos como la ex ministra Irene Montero abriendo el debate en pleno Congreso sobre que los niños tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien ellos quieran. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Entonces, volvamos al tema para entender cómo llegamos hasta este punto, cómo se fue transformando la cultura puritana y conservadora estadounidense en una cultura hedonista, exhibicionista e hiperindividualista. Hugh Hefner crea la cultura del consumo masivo de la pornografía y por primera vez esto es socialmente aceptado. Según Hefner, esta era una pornografía glamurosa dirigida a los hombres modernos que serían liberados de las ataduras de la monogamia. No era una revista del montón, su primer número tuvo como portada a la actriz famosísima de la época, Marilyn Monroe. Hacían entrevistas a personajes famosos de la política y del ambiente académico, progresista por supuesto, como Fidel Castro, Ayn Rand, Bertrand Russell. ¿Por qué hablamos de Playboy? Porque fue uno de esos fenómenos culturales que aparecen de la nada y tienen éxito instantáneo. Y vamos a ir viendo cómo Hefner y su compañía tienen conexiones directas con la promoción del aborto, legalización de drogas, movimiento LGBT, legalización de la prostitución y la educación sexual integral. Beatriz Preciado, la filósofa española, que es presentada en los medios como experta en teoría queer, realizó un ensayo sobre Hugh Hefner y su influencia en la revolución sexual. Este ensayo se titula Pornotopía. Voy a resumir las palabras de Beatriz Preciado para describir de qué manera a partir de la cultura Playboy, inspirada en los experimentos escabrosos de Alfred Kinsey, se logra la deconstrucción del paradigma de hombre de familia. Estas citas las extraje del artículo publicado en elmundo.es titulado Playboy. ¿Cómo cambió la historia? Playboy se convirtió en un Platón moderno en una caverna porno, que anticipó la arquitectura del espectáculo, la telerrealidad y agitó la bandera de la liberación sexual masculina mucho antes de que el feminismo lo hiciese con las mujeres. La misión del hombre era la de encarnar al perfecto padre de familia que disfruta de una apacible vida hogareña en los suburbios, el prototipo de esposo fiel y trabajador. Hefner dinamitó esa imagen desde las páginas de Playboy, en las que aparecía retratado un hombre diferente, libre, soltero, con gran éxito profesional y de vida sexual agitada. Frente a la narrativa del sueño americano familiar, Playboy propuso una utopía paralela, el imperio del soltero en la ciudad. Para Preciado, Playboy inició la revolución masculinista que permitía a los hombres disfrutar de su soltería urbanita sin miedo a ser tachados de homosexuales. Continuó con la cita de Beatriz Preciado. La obsesión verdadera era el ático de soltero, presentado como el hábitat natural del nuevo hombre, que por fin se había liberado de la prisión del matrimonio y del césped verde de las áreas suburbanas, el abandono de la casa familiar. Las frases "salió a comprar tabaco y no volvió" se puso oficialmente de moda. Los estereotipos éticos y estéticos heredados de la Segunda Guerra Mundial cambiaron. Con esto, Beatriz Preciado nos dice que a partir de la cultura Playboy se normaliza y se vuelve socialmente tolerable que un hombre abandone a sus hijos, que vaya por cigarrillos y no regrese, en nombre de su liberación, porque considera al matrimonio como una prisión y a la mujer como su opresora. Esta es la mentalidad del hombre nuevo que se populariza desde las páginas de Playboy en la época de la revolución sexual. Ahora vamos a leer fragmentos en los que Beatriz Preciado nos va a narrar cómo la cultura Kinsey Playboy impacta en el imaginario de lo que se esperaba de la nueva mujer a partir de la revolución sexual emergente. Al nuevo hombre soltero e independiente había que proporcionarle una compañera ideal. No una mujer casamaridos con el único objetivo de procrear, sino un prototipo complementario en las antípodas de la madre, esposa y ama de casa. Alguien que no supusiera una amenaza para su autonomía sexual y doméstica. Entonces Hefner crea el estereotipo de la vecina de al lado.
Hefner se propuso convertir a la chica anónima, la cajera del supermercado, la secretaria de la oficina, la vecina del quinto, en el nuevo símbolo sexual. En otro artículo de la página politico.eu titulado "La filosofía Playboy" se ahonda en la visión que tenía Hefner sobre la nueva mujer de la revolución sexual. La mayoría de los observadores no han recordado que Playboy era considerada un líder cultural progresista en los años de 1960 y 1970. Era más que una revista. Era un imperio. Se esperaba que tanto hombres como mujeres canalizaran su sexualidad hacia el matrimonio monógamo. Transgredir esos estrictos parámetros podría conducir al ostracismo social, pérdida del empleo o incluso al diagnóstico de una enfermedad mental. Lo que estaba en juego para las mujeres era particularmente alto. Las únicas opciones disponibles para la sexualidad femenina eran las de chica buena o la chica mala. Se esperaba que las mujeres se casaran jóvenes, tuvieran varios hijos y siguieran el ejemplo de sus maridos en el dormitorio. Cualquier otra cosa ponía en riesgo la reputación, la aceptación social y la posibilidad de casarse. Con las páginas centrales de Playmate, Hefner rechazó una visión restringida de la sexualidad de las mujeres. Proclamó alegremente que a las chicas buenas también les gusta el sexo. Esto es todo propaganda. En un mundo prefeminista esto era significativo. Hefner dijo a sus lectores que una chica así podría estar en la oficina de al lado, sentada cerca de ellos en el tren. Esta fue una idea revolucionaria en los años conservadores de la posguerra. El artículo nos recalca, donde quiera que lo ubiquemos en el espectro político, no puede haber duda de que Hefner fue una de las figuras culturales más importantes de los últimos 70 años. La destrucción o deconstrucción en términos progres del hombre protector, proveedor de familia tradicional, se fue logrando de la siguiente manera. 1. Por medio del discurso libertario, individualista y hedonista que lo enajena, lo hace egoísta, lo vuelve consumista, irresponsable e inmaduro, le hace desarrollar el complejo de Peter Pan. 2. Por medio de la constante estimulación de sus apetitos e instintos sexuales. 3. Por medio de la cosificación de la mujer, reduciéndola a objeto de consumo fácilmente descartable. Este hombre moderno deconstruido tenía una pérdida total de respeto hacia la mujer. Así como proclamaba Hefner, se le metió en la cabeza a los hombres que la vecina de al lado, la cajera del supermercado, la chica que viajaba a su lado en el tren, todas eran mujeres sexualmente disponibles para satisfacer su deseo de placer sexual, pero que tener hijos y casarse era sinónimo de pérdida de libertad. Toda esta reconfiguración del hombre, más que una liberación sexual, convirtió al hombre en esclavo de sus impulsos sexuales. Un hombre que deja de ver a las mujeres como seres humanos y las comienza a ver como objetos de consumo. Por supuesto que este hombre moderno que cosifica y sexualiza a las mujeres también va a ser un hombre progre, que apoya a los movimientos antinatalidad. Es un hombre políticamente correcto, pero porque le conviene, ya que no está dispuesto a hacerse cargo de los hijos que tendrá con esas mujeres a las que en el fondo desprecia, porque cuando éstas se enamoren o queden embarazadas o busquen una relación, se convertirán en sus opresoras. Es así que el hombre deconstruido, liberado sexualmente, va a esperar de las mujeres que se llenen de hormonas a través de pastillas anticonceptivas, y por supuesto va a ser el primero en sugerir el aborto cuando cualquiera de estas mujeres con las que mantiene relaciones sexuales queden embarazadas. El hombre Playboy es un hombre liberal, progresista en toda regla. A partir de acá voy a expresar mi opinión. Para mí todo este fenómeno Kinsey Playboy, financiado por la Fundación Rockefeller, fue el caldo de cultivo ideal para la programación psicológica de masas. Se creó desde la cultura una generación de hombres machistas, misóginos, promiscuos, sexualmente impulsivos y paternalmente ausentes. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la destrucción del modelo de hombre de familia se diseñó desde laboratorios de ingeniería social. Pensemos, a 12 años del experimento Kinsey y la aparición de la revista Playboy, aparece en escena la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, que comprende desde principios de la década de 1960 hasta los años 1980. En esos 12 años, ¿cuántos hombres influenciados por esta nueva mentalidad de hombre moderno, soltero, exitoso, sexualmente activo, abandonaron a las chicas a las que dejaron embarazadas, creando una legión de madres solteras?
¿Cuántas de estas mujeres fueron inducidas a abortar por el hombre moderno que no quería perder su autonomía sexual y su libertad? En definitiva, este era el caldo de cultivo perfecto para el auge del feminismo radical que luego vino en los años 60. Además de todo lo que acabamos de analizar, otras vinculaciones que tiene Hugh Hefner con la revolución sexual es la siguiente. Como todos los millonarios, Hefner también fue un filántropo, y aclaremos que filántropo es un eufemismo para decir financista de lobbies políticos. El brazo lobista de Hefner era la Fundación Playboy, actualmente conocida como la Fundación Hugh M. Hefner. En su página web nos relatan que la Fundación Playboy ha proporcionado financiación a organizaciones que incluyen a la ACLU, Planned Parenthood, Marijuana Policy Project, FIRE, Kinsey Project, People and American Way y otros. Todas estas organizaciones son progre globalistas que hacen lobby para apoyar al Partido Demócrata, al control de natalidad, negocios de la Big Pharma, legalización de drogas, etc. Detengámonos en ver de qué se trató la financiación de Playboy al Kinsey Project. Se trató de la creación de un instituto de investigación sexual que existe hasta hoy en día, el Instituto Kinsey. El objetivo de este instituto era que Alfred Kinsey y su equipo continuaran con las investigaciones sobre el comportamiento sexual humano. Actualmente, la hija de Hugh Hefner, Christy Hefner, continúa siendo una de las grandes donantes del instituto y figura como asesora senior del Consejo de Asesores Internacionales del Instituto Kinsey. Aquí les dejo una foto de Christy Hefner con la estatua de Kinsey que se encuentra en el jardín del Instituto Kinsey. ¿Qué otras causas de la agenda progre globalista impulsó Hugh Hefner con la Fundación Playboy? Nada más y nada menos que la gran farsa pro aborto Roe vs. Wade. Hagamos un breve resumen para los que no conocen este caso. Si buscamos en internet, esta es la versión oficial. Abro cita de Wikipedia. El caso Roe contra Wade o Roe vs. Wade fue el litigio judicial ocurrido en 1973 en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales. Esta fue una de las grandes victorias del movimiento antinatalidad y del aborto en masa como política pública y negocio de las corporaciones que lucran de esto. Lo alucinante es que todo este caso en realidad fue una gran estrategia de lobby político intenso para lograr que el aborto sea un derecho constitucional en Estados Unidos. La campaña entera del caso Roe vs. Wade está basado en mentiras que se impulsaron financieramente con el dinero de la Fundación Playboy. Roe, que en realidad se llama Norma, pero para el caso se utilizó el nombre ficticio de Roe, y Wade era el fiscal del distrito del condado de Dallas. Norma, alias Roe, era una mujer de Texas que quería abortar, pero como en ese sitio aún no era legal, se puso en contacto con dos abogadas feministas que tomaron su caso y montaron una gran farsa. Inventaron que Roe fue violada en grupo para que el caso se hiciera mediático y para que la población norteamericana se sensibilice y se posicione del lado pro aborto. En base a esta gran mentira, el fallo de la Corte fue a favor de convertir el aborto en un derecho constitucional en todo Estados Unidos. Lo que sucedió es que tiempo después del fallo, Roe, en realidad llamada Norma, ingresa a trabajar en una clínica abortista y todo lo que ve en ese lugar la deja devastada. Roe conoce de primera mano lo que es en realidad el asesinato de niños en el vientre materno y arrepentida decide contar la verdad al mundo. Most of you won't recognize me or my real name. It's Norma McCorvey. I'm also known as Jane Roe, the plaintiff in the Supreme Court case, Roe vs. Wade, which legalized abortion in America and changed our nation in an unprecedented way. Back in 1973, I was a very confused 21-year-old with one child and facing an unplanned pregnancy. At the time, I fought to obtain a legal abortion, but the truth be told, I have 3 daughters and have never had an abortion.
However, upon knowing God, I realized that my case, which legalized abortion on demand, was the biggest mistake of my life. You see, abortion has eliminated 50 million innocent babies in the U.S. alone since 1973. Abortion scars an untold number of post-abortive mothers, fathers, and families too. You read about me in history books, but now I'm dedicated to spreading the truth about preserving the dignity of all human life, from natural conception to natural death. Entonces, llegado a este punto, es indudable que Hugh Hefner era mucho más que un simple empresario. Hugh Hefner fue un agente de cambio cultural, al servicio del totalitarismo global que poco a poco y con grandes dosis de guerra psicológica dinamitaba las bases de la sociedad estadounidense, arrastrando después esa tendencia al resto del mundo. Y la industria Playboy tenía muchos otros objetivos y no solamente fines lucrativos. Hola, soy la Jessie del futuro desde Edición. Me acabo de dar cuenta de que me olvidé de mencionar que en las páginas de Playboy también hubo no por infantil. La pequeña Brooke Shields, una actriz muy famosa de los 80 y de los 90, fue fotografiada de manera no por a los 10 años de edad, y eso salió sin inconvenientes en la revista Playboy y nunca tuvo ningún tipo de repercusión en contra de Hugh Hefner y su compañía. También hay fotografías de una fiesta en la mansión Playboy en la que Hugh Hefner está comiendo bocaditos servidos por un niño vestido de conejito de Playboy o algo así. Hefner fue un actor clave en la revolución sexual. Importante tener en cuenta lo que significa la palabra revolución. La palabra revolución proviene del latín revolutio, que significa dar la vuelta. Literalmente es poner de cabeza un sistema y llevar a cabo cambios fundamentales en todas sus estructuras. Lamentablemente, la revolución sexual no se olvidó de los niños. Ahora vamos en la parte del video en la que me comienzo a enojar. Del mismo modo que destruyeron los valores éticos, estéticos y aniquilaron la moral judeocristiana, que eran los pilares sobre los cuales se construía la nación, continuaron avanzando hacia la destrucción de la inocencia infantil. Si el matrimonio era lo que unía al hombre y a la mujer, la revolución sexual iba a ser lo que los separe. Lo que siguió a continuación fue la destrucción de la inocencia de los niños. Ahora vamos a hablar de CIECUS. CIECUS es la organización madre de la educación sexual integral en Estados Unidos. Esta tiene estatus consultivo en la UNESCO. Casi en todos los manuales de educación sexual de la UNESCO aparecen citas de la organización CIECUS. Pero vamos a comprobar cómo la educación sexual es una tapadera para el adoctrinamiento en conductas sexuales promiscuas y destructivas llevado a cabo por la multinacional de la muerte Planned Parenthood. Abro cita. Educación sexual integral y médicamente precisa en las escuelas de Estados Unidos. En 1964, la doctora Mary Calderón, directora médica de la internacional Planned Parenthood, fundó el Consejo de Información y Educación sobre Sexualidad de Estados Unidos, cuyas siglas en inglés es CIECUS, por su preocupación de que jóvenes y adultos carecieran de información precisa sobre sexo, sexualidad y salud sexual. Esta es la versión de Planned Parenthood de por qué Mary Calderón crea CIECUS. Así como vemos que en Paraguay todos los personajes de las ONGs están interconectados, el mismo sistema vamos a ver acá. Mary Calderón, directora de Planned Parenthood, es quien fundó esta organización CIECUS, la que va a ser la que introduzca los conceptos kinsinianos en la educación sexual, primero en Estados Unidos, pero muy pronto en todo el mundo. Como vemos en el mismo documento, aquí nos cuenta cómo en 1975 la Organización Mundial de la Salud adopta la filosofía de Planned Parenthood y de CIECUS de lo que es salud sexual. El objetivo principal de la educación sexual es la promoción de la salud sexual. Abro cita del documento. En 1975, la Organización Mundial de la Salud ofreció esta definición de lo que es salud sexual. La salud sexual es la integración de los aspectos somáticos
biológicos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, de manera que son positivamente enriquecedores y que potencian la personalidad, la comunicación y el amor. Fundamentales para este concepto son los derechos de la información sexual y el derecho al placer. En este texto nos encontramos con dos cosas que deberían llamar nuestra atención. Al referirse a las personas dicen el ser sexual, no dicen el ser humano, el ser racional, porque hay un reduccionismo del ser a su dimensión sexual, como si la sexualidad fuese el fin último en la vida de las personas. ¿Por qué es esto importante? Porque para los progres y su proyecto descivilizatorio, recordemos que personajes como Wilhelm Reich, Michel Foucault, Herbert Marcuse y muchos más decían que la represión sexual era el fundamento de la civilización desigual, represiva e intolerante, y que tras la liberación sexual se podría progresar hacia una utopía de libertad, placer, igualdad, etc. En la definición sexual de la IPPF y Naciones Unidas, también se nos dice que lo fundamental para este nuevo concepto de salud sexual son los derechos a la información sexual y el derecho al placer. Atención en este punto, señores padres. Si esta idea llega a instalarse en nuestro marco jurídico, cuando se haga ley que la información sexual es un derecho de los niños, se presupone que nada ni nadie debería interferir en que los niños reciban la educación sexual integral. Y cuando nos dicen que es derecho de los niños y de los adolescentes el placer sexual, por lógica, eso solo puede significar una cosa, que los padres no tienen derecho a interferir cuando nuestros niños decidan, muy entre comillas, recibir placer sexual de otros niños o de otros adultos. Porque recordemos que estas ideas provienen originalmente del informe Kinsey, en el que se asegura que todas las conductas sexuales son normales. Esta interpretación fraudulenta de los derechos desprotege completamente a los niños. Recapitulando, CIECUS, la ONG norteamericana que prepara los materiales de adoctrinamiento en salvajismo sexual, realmente es manejada por el personal de la multinacional de la muerte Planned Parenthood. Tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, lo que significa que preparan juntos los materiales, tanto de salud sexual como de educación sexual integral. En el reporte de CIECUS de 1973, titulado Sobre ser explícito, educación sexual para profesionales, podemos ver que en sus primeros años también publicaban estudios de comportamiento sexual financiados por la Fundación Playboy. En 1970, Mary Calderón da una entrevista a Playboy que de forma introductoria dice: una conversación confidente con la primera dama de la educación sexual integral. En el reporte de CIECUS de 1983, Mary Calderón publica un artículo que es la transcripción de una conferencia dada por ella en el 6º Congreso Mundial de Sexología en Washington. La conferencia se titula Erección fetal y un mensaje para ustedes. Esto lo pueden encontrar en internet en inglés, voy a dejarles la captura, pero de forma resumida dice lo siguiente. Número 1. A medida que la tecnología evoluciona, podemos observar distintos fenómenos que han estado ahí desde siempre. Uno de esos fenómenos es la erección fetal del pene. Número 2. Esto es de gran importancia, nos dice Calderón, ya que sería una clara muestra de que el sistema de respuesta sexual humana funciona durante toda la vida. Número 3. Calderón dice que es muy bien sabido que los bebés aprenden desde los primeros meses, incluido desde las primeras semanas de vida, a masturbarse poniendo los muslos juntos y pueden llegar a tener orgasmos. Número 4. Y las niñas se entusiasman mucho cuando descubren con las manos que pueden explorar su centro de placer corporal una vez identificado. De ahí en adelante, la bebé podrá disfrutarlo tanto como su entorno cultural lo permita. Número 5. Calderón finaliza diciendo que esto es muy importante para concienciar a los padres de que es mejor no interferir en la evolución sexual del niño. Ahí les dejo la captura. Si yo lo vi, ustedes también tendrán que verlo. Mucho hemos hablado de Alfred Kinsey y sus colaboradores. A partir de este punto, vamos a centrarnos en Wardell D.
Pomeroy. Pomeroy fue uno de los infames colaboradores de Kinsey. De hecho, se jactaba orgulloso de haber trabajado en aquellos aberrantes experimentos. Como podemos ver en la captura, Pomeroy especifica en sus libros, señalando debajo de su nombre que él era en efecto coautor del informe Kinsey. Pomeroy publicó 2 libros, Girls and Sex y Boys and Sex, que por cierto, algunos años después fueron prohibidos en algunos estados de Estados Unidos. Estos libros eran la versión resumida y de fácil lectura del informe Kinsey sobre la sexualidad humana. Y les invito a enojarse un rato conmigo. Si lo de Mary Calderón y las erecciones fetales les pareció fuerte, después de lo de Pomeroy, vamos a necesitar que nos echen agua bendita. En el libro Boys and Sex, Pomeroy escribe, dirigiéndose enteramente a los niños, que los juegos sexuales entre niños y adolescentes son cosas normales. Quiero que tengan muy presente el nivel de inmoralidad de estos criminales que diseñaron el currículum de educación sexual integral que quieren legalizar hoy en nuestros países. Abro cita de Pomeroy. En la infancia como en la vejez suele ser más gratificante cuando ocurre con alguien a quien se conoce bien. Todos los adultos necesitan desarrollar sentimientos de amistad y afecto por su propio bienestar. Y el momento para desarrollar esos sentimientos es cuando el niño está creciendo y aprende a convivir con otras personas. Hay problemas relacionados con el juego sexual entre preadolescentes, pero no son los que muchos creen que son. La mayoría de los adolescentes ya han aprendido que uno de los peores problemas es ser detectado por un adulto. Un niño atrapado en una experiencia sexual y al que se le hace sentir culpable y asustado, probablemente comienza a sentir que el sexo es algo sucio, algo que debe llevarse a cabo en secreto, en un rincón oscuro si es que lo hace. Otro problema es el chico al que han tildado de malo. Tal vez haya tenido un juego sexual con un niño del vecindario que se fue a casa y se lo contó a su madre, quien luego le prohibió a su hijo volver a jugar con él. Cuando los padres del niño descubren esto, a menudo a través de los padres del niño ofendido, a todo esto generalmente le sigue el castigo. Puede entonces correr la voz entre otros padres del vecindario, y una vez que todos conocen la historia en el vecindario, todos los padres ven al delincuente con sospecha, y así un chico malo, entre comillas, que no ha hecho nada que otros niños no estén haciendo, emprende un camino que lo llevará a problemas posteriores. Cierro cita de Pomeroy. Hay demasiadas cosas denunciables en este texto. Si un menor manosea a otro menor, se desnuda frente a otro menor, coacciona sexualmente, de alguna manera, aunque ambos sean menores, esto se considera abuso sexual. No se puede invitar a la normalización de este tipo de conductas. Noten que varias veces Pomeroy recalca que el único problema son los padres de ambos menores, del abusador y del abusado, por enojarse, por culpabilizar, por alertar a otros vecinos. Los niños o adolescentes que abusan a otros niños suele ser generalmente por 2 razones. O porque están siendo abusados en sus propios entornos y lo ven como algo normal, o porque están consumiendo pornografía y aprendiendo estos comportamientos sexuales y lo replican. Recuerden que la forma más poderosa de aprendizaje que tenemos las personas es la imitación, observar y replicar. Pomeroy también normaliza sin tapujos las relaciones sexuales entre niños y animales, introduciendo a los niños a la necrofilia y a la zoofilia. Abro cita. ¿Son la necrofilia y el bestialismo morales o inmorales?, dice Pomeroy. La necrofilia es tener relaciones sexuales con una persona muerta. El bestialismo es tener relaciones sexuales con un animal. Casi todo el mundo considera que la necrofilia es un delito. Es un comportamiento sexual muy raro. La bestialidad, sin embargo, es un asunto diferente. Si bien la mayoría piensa que es inmoral y repulsivo, se practica en todo el mundo y se conoce desde la antigüedad. Alrededor del 4% de los niños de la ciudad y del 17% de los niños de las granjas, según las cifras de Kinsey, tenían conductas sexuales con animales, y el 4% de las niñas de la ciudad y de la granja lo habían hecho. En cuanto a si es inmoral o no, depende del punto de vista. Por último, les dejo una captura de pantalla de la revista Penthouse, que es otra revista pornográfica en la que Pomeroy hace toda una defensa del incesto, diciendo que el único problema del incesto es la sociedad que juzga a los que lo practican. Tuvimos que hacer esta incómoda pero obligatoria parada a hablar del pervertido de Wardell B. Pomeroy, coautor del informe Kinsey, porque junto con Mary Calderón de Planned Parenthood,
Pomeroy fue uno de los principales miembros de la organización Siecus, coordinando y redactando materiales. Y estos señores, estos son los creadores de la educación sexual integral. La educación sexual integral es la pedagogía del violador. La educación sexual integral es un arma psicológica, una de esas armas sofisticadas que los totalitarios del globalismo insertan en la cultura para que seamos nosotros mismos los que se autodestruyan. Como dice la periodista española Cristina Martín Jiménez, la Tercera Guerra Mundial ya está aquí y para poder defendernos del enemigo tenemos que saber cómo operan. La revolución sexual hoy está en Netflix, en Spotify, en Instagram, en TikTok. Es casi imposible impedir que nuestros hijos sean salpicados por esta ingeniería social que de sobra se ha demostrado que modifica la conducta, esclaviza en la urgencia del deseo, inclina hacia el lado más oscuro que posee el ser humano. Seamos conscientes de que el ataque viene por doble vía, desde lo privado, desde el mercado y también desde lo público, con mentiras de los falsos defensores de derechos humanos o ONGeros lobistas que quieren instalar en nuestra educación, en las aulas de nuestros hijos, la pedagogía de los violadores. No debe sorprendernos que lo que siguió a la revolución sexual norteamericana entre los años 60 y 80 fue un auge de asesinos seriales que se ensañaron especialmente con mujeres y niños. Y que la pornografía y prostitución infantil sea uno de los negocios más lucrativos en la actualidad. Con respecto a la exposición a la pornografía, estas fueron las últimas palabras que dijo el asesino serial Ted Bundy horas antes de ser ejecutado. And this is something I think I want to emphasize is the most damaging kinds of pornography. Again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence, because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Now walk me through that. What was going on in your mind at that time? Okay, before we go any further, I think it's important to me, and that people believe what I'm saying, to tell you that I'm not blaming pornography and not saying that it caused me to go out and do certain things. And I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. The question and the issue is how this kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. Hay muchos expertos hoy en día denunciando el daño que provoca la pornografía, que en el cerebro funciona como una droga, siendo la pornografía suave y glamurosa como la de Playboy la puerta de entrada, pero que en determinado punto de consumo se vuelve insuficiente para seguir provocando excitación sexual, y es entonces que el consumidor poco a poco va escalando a otro tipo de pornografía más explícita, más violenta, más humillante, que muestra comportamientos nauseabundos y deshumaniza especialmente a mujeres y niños. El eslogan de los lobistas a favor de la educación sexual integral es que los niños están siendo abusados. Y para no ser abusados, entonces, deben recibir el adoctrinamiento kinsiniano de la pedagogía de los violadores financiado por la Fundación Rockefeller. Esto es como intentar apagar un incendio arrojando queroseno al fuego. La educación sexual integral y la exposición de niños a conductas pervertidas, que ellos llaman diversas, llevan a los niños a imitar la hipersexualización y a adquirir comportamientos muy perturbadores, como podrán ver en el video, en el que estos niños, vestidos como travestis y prostitutas, bailan mientras adultos depravados los aplauden y les tiran dinero. Esto es abuso sexual de menores en toda regla. Conociendo a nuestros enemigos y teniendo información, podemos intentar recuperar aquellos espacios de nuestra propia mente y de nuestro propio cuerpo que fueron asaltados y envenenados con las más perversas de las ideas. Esta es una invitación a admitir que los seres humanos somos altamente propensos a ser programados y estupidizados por el poder de la imagen y el poder de los discursos.
Lo que desde la cultura y el espectáculo nos ofrecen en bandeja no es mero entretenimiento, sino que sirve de sensibilización, de persuasión, para que nos sintamos familiarizados con los cambios políticos, legislativos que desde su agenda quieren instalar en nuestras sociedades. Para mí es un orgullo que nos llamen el país más atrasado, el país lleno de fundamentalistas antiderechos, porque ya sabemos que eso solo puede significar que Paraguay es el buen ejemplo en realidad. Paraguay no va a ser tolerante con los violadores de niños. Paraguay no va a legalizar en las escuelas la pedagogía de los violadores. Mi trabajo no se financia con el dinero de ONGs ni con el dinero del Estado. Por lo tanto, para continuar llevando a cabo mis investigaciones y este programa audiovisual, quiero invitarte a formar parte contribuyendo monetariamente. Puedes convertirte en uno de nuestros mecenas o auspiciantes. Entérate de cómo hacerlo escribiendo al correo electrónico o al número de teléfono que aparece en pantalla.